Es el año 1984, donde dos doctores australianos, el doctor Barry Marshall y el doctor Robin Warren, se unen para hacer un estudio en el cual pretenden demostrar que la gastritis o la úlcera péptica tiene una etiología infecciosa, causa diferente a las que se conocían previamente. Un alto porcentaje de la población lo padecía y no tenía cura. El doctor Barry Marshall estaba convencido que la gastritis estaba causada por un patógeno que ahora conocemos gracias a sus descripciones en sus estudios, llamado Helicobacter pylori. Para demostrarlo, tomó 100 muestras de biopsias gástricas en donde su trabajo consistía en demostrar los 4 principios de Koch. Sin embargo, hubieron varias dificultades. La primera de estas dificultades fue que en las primeras 30 muestras fueron descartadas después de 48 horas de cultivo en el que no se encontró crecimiento, y los laboratoristas, siguiendo un protocolo, cuando no hay crecimiento en 48 horas se descartan. Dr. Marshall no sabía que esto estaba pasando y estaba decepcionado de que su hipótesis en las primeras muestras realizadas eran negativas. Sin embargo, al dejar reposar estos platos de cultivo de Helicobacter pylori por más de 48 horas, se logró identificar un crecimiento, y el primer estatuto que se sacó de esto es que para el crecimiento en cultivos de Helicobacter pylori se necesitan más de 48 horas, y eso alentó continuar el estudio. Luego, el siguiente paso para poder demostrar la causa-efecto, ya que la comunidad de gastroenterólogos de la época estaba muy escéptico ante el hallazgo de los doctores, pues ellos estaban convencidos de manera religiosa que la gastritis estaba siendo una consecuencia del estrés, principalmente del fumado, de factores genéticos, pero lo más difícil para la comunidad de gastroenterólogos era convencerlos de que en el ambiente estéril ácido del estómago hubiera crecimiento de un patógeno, por lo cual la idea de que hubiera una bacteria en este ambiente era inconcebible. Por lo tanto, la misión del Dr. Marshall a partir de este punto era demostrar los postulados de Koch para poder sustentar su hipótesis. Y es en esta parte de la historia donde entra la hazaña increíble que consistió en la decisión del Dr. Marshall para poder demostrar los postulados de Koch, infectarse él mismo de Helicobacter pylori. Lo cual le pareció muy lógico, ya que no teniendo animales para la experimentación y fallando en los animales a los que se había intentado la inoculación de la bacteria, y sin previa consulta a su esposa, que él incluso dice que es más fácil pedir perdón que pedir permiso, le cuenta a ella hasta después de haberse tomado el platillo de cultivo de Helicobacter pylori lo que había hecho, y su esposa, al ver que el daño ya estaba hecho, pues no tuvo más que aceptar el suceso y pues seguir hacia adelante observando lo que sucedía después. Y al cuarto día de la ingestión de la bacteria comenzaron los síntomas, que consistieron en náuseas, vómitos, halitosis, que consiste en muy mal aliento, que su esposa se lo hizo ver y le dijo: te lleve la boca, flaco. Yo lo vi, yo estuve ahí, yo la escuché. Al pasar los días, el malestar incrementaba. Cabe señalar que previo a la ingesta del Helicobacter pylori, él se hizo una endoscopía confirmando que tenía una mucosa gástrica normal, sin inflamación, y al hacerse la endoscopía, que creo que fue al 10º día, se confirmó finalmente que sí había gastritis, y se encontró en la biopsia de la mucosa gástrica el Helicobacter pylori. Así, siendo de esta manera positivo su hipótesis, confirmándose de que sí había una relación entre la gastritis y o úlcera péptica y el Helicobacter pylori, demostrándolo de esta manera, poniendo en riesgo su propia vida, por supuesto.
Una de las anécdotas más graciosas de todo esto es que cuando él contó a sus colegas, a la comunidad médica sobre este hecho, la gente le preguntaba, pero ¿cómo sabes que el Helicobacter pylori no es una bacteria comensal y benigna? ¿Cómo sabes que es una bacteria patógena? A lo que el doctor Robin Warren le decía, bueno, es lógico, si yo lo vi tomarse la bacteria y casi morirse al respecto. Entonces, inmediatamente a quien le estaban contando esto no era nada más y nada menos que el editor de un importante periódico, y al día siguiente pues se vio publicado en el título y en la portada: Doctor Conejillo de Indias descubre la causa de la úlcera péptica. Finalmente escribieron el estudio, los hallazgos, incluso describen la cura, que consistía en antibióticos y que no era muy difícil de manejar, y se envían a The Lancet. En 1985 son publicados finalmente, y pues muchas historias vienen posterior a esto, muchas historias graciosas, incluso que relatan que la esposa del Dr. Marshall lo corría de la casa a vivir bajo un puente después de 14 días de la infección, obligándolo a tomar antibióticos ya que no podía soportar el mal aliento que le producía la infección. Sin embargo, en sus escritos personales, donde narra toda la historia y el proceso de este descubrimiento, él niega que haya pasado esto y que él mismo fue el que tomó los antibióticos, y que dice que tomó este riesgo porque él estaba segurísimo de que iba a poderse curar. Sin embargo, relata de que la infección fue bastante severa, bastante dolorosa, pero al final todo salió bien. Esta historia es muy impactante por muchos puntos. Uno de ellos pues es cuando estás en el momento correcto, con las personas correctas, cuando tenés la motivación, la pasión, que te lleva incluso a experimentar en vos mismo, pero cuando tenés la convicción, el conocimiento y tenés las bases científicas suficientes para tomar el riesgo, sabiendo de que vas a salir vivo de tal hazaña. Cuando vos estás seguro de algo y tenés una hipótesis bien fundamentada, solamente esperando una demostración objetiva, no importa que los demás te digan que estás loco o que lo que estás haciendo es erróneo, porque sí ocurrió. Se le dijo en varias ocasiones al Dr. Marshall que lo que estaba haciendo era incorrecto, que estaba errado, que no tenía sentido su estudio, pero a pesar de ello siguió adelante y lo logró. Y este logro le llevó a los doctores a ganar el Premio Nobel en Medicina en el 2005. Esta es una de las historias más fascinantes de la medicina, una historia que en lo particular a mí me gusta muchísimo por el mensaje, por la hazaña, por lo gracioso que resulta la situación si te la llegas a imaginar realmente en tu casa llevándola a cabo, y tu esposa, las probables regañadas que te pudo haber dado. Como esta, hay muchas historias más y probablemente las estaré compartiendo. Muchas gracias.